Buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Sean muy bienvenidos. Comenzamos en vivo el debate aquí en la tele. Buenas tardes al panel. ¿No quiere explicar lo que es la galocha? La galocha es un sobre zapato de goma para los días de lluvia. Que dejó de usarse en el Dejó paleolítico. de usarse, sí, Con el Cid Campeador, creo que sí. sí, el Cid Campeador lo dejó de usar. Bueno, tenemos muchos temas para compartir en la tarde de hoy. Por supuesto que el debate en vivo va a estar presente. Así que vamos a comenzar por el primero de ellos. Y tiene que ver con lo que veíamos recién en la puesta a punto, la polémica generada en torno al calendario escolar, al fin del calendario escolar. Así que presentamos el tema y luego tendremos la opinión del panel y, por supuesto, voces invitadas. Ante el anuncio del calendario de fechas de fin de cursos para la educación pública, la Federación de Magisterios del Uruguay emitió un comunicado que en su primer punto cuestiona a las autoridades. Nuevamente nos enteramos de definiciones muy importantes por los medios de comunicación, actitud que se ha vuelto costumbre en la actual administración. Y agrega, no tiene ningún sentido ni justificación pedagógica que las autoridades extiendan el año lectivo. Nos parece que el ámbito no está funcionando. La Federación va a solicitar el ámbito bipartito que corresponde a la ley de negociación colectiva. Iremos al Parlamento si es necesario, que no se justifica esta extensión del año lectivo hasta un 28 de diciembre, donde enero, los primeros días de enero, recién los directores estén cerrando las instituciones educativas. Hay algo allí que no se condice con resoluciones que vayan en un mismo sentido, o por lo menos con las informaciones que tenemos no parecen estar claras. Por otra parte, Elvia Pereira dijo a Telemundo que el sindicato buscará revertir la decisión de las autoridades. Nosotros vamos a buscar que esto se revierta porque los chiquilines necesitan el apoyo de esas tutorías. Hay cantidad de niños que necesitan que se apoye este tránsito en el último tiempo, y a la vez no solo es extendiendo clases una semana más, que esto puede revertirse en el caso de los chiquilines de rezago educativo. De acuerdo al calendario de ANEP inicial y primaria, terminarán las clases el 21 de diciembre, mientras que los días 22 y 23 está previsto que se hagan los actos de fin de cursos. Y bueno, antes de tener la opinión del panel y comenzar aquí el debate, vamos a enmarcar también con una mirada desde el magisterio y también de un integrante del Instituto de Evaluación Educativa, como es el maestro Pablo Cayani, ahondar más en estas opiniones que escuchábamos recién de Elvia Pereira, pero también con un elemento que veíamos en la puesta a punto de Telemundo, que es justamente la palabra de las autoridades de la enseñanza, que en definitiva se hacen responsables. Dicen, bueno, aquí el calendario lo fija el gobierno, las autoridades de la enseñanza, concretamente, para decirlo más correctamente, las autoridades de la enseñanza, y es justamente quienes, bueno, tienen esa responsabilidad. Una vez más, también justicia decirlo, volvemos a escuchar que no hay consultas y que los maestros se enteran por la prensa de todo este tipo de resoluciones por parte de la ANEP. Bueno, en definitiva, vamos a hablar con Cayani a ver qué nos dice. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, audiencia. ¿Cómo están? Muy bien. Un Bueno, placer poder estar conversando por con favor, ustedes. es un gusto recibirte. Bueno, ¿cuáles son tus opiniones con respecto a esta situación que una vez más pone en entredicho el vínculo entre las autoridades de la enseñanza y el magisterio? A ver, lo primero es, nosotros venimos de 2 años muy complicados Sí. para las infancias, pero también para los docentes y las familias que vienen sosteniendo procesos educativos donde se ha cortado la presencialidad, se ha retomado la presencialidad parcialmente, luego se ha retomado con obligatoriedad. Es decir, que venimos en unos años que hay que cuidar el funcionamiento del sistema. Lo que está cambiando acá son 3 días más de clase en el mes de diciembre, y allí eh, hay alguna observación para hacer, pero además la pregunta es qué es lo que estamos haciendo mientras tanto, digamos, porque como todo en la vida tiene momentos.
uno puede hacer el desayuno en la cena, digamos, pero en la medida que hay presencialidad en las escuelas y que hay posibilidades de tener apoyo, tanto con maestra comunitaria, con tutorías, con maestro más maestro, con lo que es trayectorias protegidas, es decir, con más carga pedagógica a aquellos niños y niñas que pasaron peor la pandemia, estos 3 días de final de diciembre no parecen muy sensatos. Pero cambian algo, agregan algo, Que modifican algo profundamente esos 3 días más. yo creo que cada minuto que ganemos es importante. El problema es si lo ganamos a final de año, hay que ver lo que la administración también está arriesgando, porque esto implica que los docentes van a trabajar en el cierre administrativo hasta el 28 de diciembre y que los directores la primera semana de enero van a seguir cerrando su año escolar, Ujú. más con el atraso de partidas en alimentación y en otra serie de cuestiones que son dificultades de la gestión que estamos teniendo. Y no hay que olvidar que hay un porcentaje importante de escuelas, que es un 15% de los directores, por ejemplo, que ya después del 6 de enero están empezando con verano educativo Ujú. hasta febrero. Entonces, es verdad que hay que ver de qué manera recuperamos, ponemos más tiempo a los estudiantes en contacto con sus docentes. Esta no parece ser la mejor manera. Es más, venimos de una rendición de cuentas donde se ahorraron 200 millones de pesos en alimentación. De repente eso se podría colocar en estos programas que vienen desde hace muchos años, que han demostrado que efectivamente son un recurso importante en la escuela, que permiten más horas de trabajo con los gurises o singularizar más la propuesta, es decir, que la propuesta tenga que ver más con cómo cada niño o niña pasó la pandemia. Y después este tono de la falta de diálogo, digamos, porque estas cuestiones que yo estoy mencionando, de que los directores van a trabajar hasta Reyes en su escuela, pero los que hagan verano educativo después del 6 van a seguir trabajando, si las autoridades no lo percibieron, probablemente los docentes se lo pudieran hacer señalar claramente en cualquier instancia de diálogo. Digamos, acá no hay un problema de que las autoridades no manden. Efectivamente, Uruguay viene en un proceso de ganar días de clase, digamos. Si pensamos, hace 40 años las clases capaz que empezaban en abril y terminaban a fines de noviembre, o cuando nosotros íbamos a la escuela era a mediados de marzo, ahora está definido que es el 1 de marzo, y en general se va hasta la Navidad incorporando los días de trabajo administrativo, porque después tenemos una semana donde se terminan de rendir y de cobrar todas esas partidas que tienen que ver con alimentación escolar, con limpieza, con una serie de cuestiones que garantizan la transparencia de uso de fondos que tiene la escuela pública. Ujú. Pablo, en algún momento en estos últimos días surgió allí o se dijo, y quería confirmarlo contigo si es así, cuando se conoció algún reporte meteorológico anticipatorio de posibles sensaciones térmicas en esa época del año, a fin de diciembre, de sensaciones térmicas cercanas a los 47 grados aquí en el sur del país. ¿En algún momento el sindicato manifestó que ante esos anuncios no era posible tampoco asistir a clase? Yo ahí creo que en realidad las cuestiones no tienen que ver con la temperatura, digamos. Si no tendríamos a todos los países que viven sobre la línea del Ecuador sin escuela No, primaria. no, yo lo pregunto Es porque más, lo vi por ahí y quería confirmarlo contigo. en verano tenemos verano educativo que tiene además un fuerte componente de actividades acuáticas, ida a la playa, campamentos educativos. Es decir, yo creo que el tema temperatura es un problema, como es un problema mucho frío en el invierno, en términos de la comodidad con la que puedan estar los gurises en propuestas educativas, y hay que contemplar esa realidad, Pero en digamos. algún momento el sindicato lo manejó. ¿Tú escuchaste que algún dirigente sindical lo manifestara como No, un yo escuché inconveniente? alguna declaración, pero no me parece lo sustantivo, digamos. Lo sustantivo acá es, tenemos un conjunto importante de docentes, que es la gran mayoría, que está muy preocupado por los aprendizajes de los gurises, que está reclamando que estas horas de tutoría, de trayectorias protegidas, bueno, el mes que se le sacó a los maestros comunitarios del salario, que son formas no solo de
poder extender el tiempo pedagógico, porque todas estas iniciativas en general trabajan o en el contraturno en el que el niño va a la escuela, o dentro del turno en el que el niño va a la escuela con propuestas mucho más personalizadas. Ujú. Reitero, tenemos una rendición de cuentas que habla de un ahorro de 200 millones de pesos en alimentación. En realidad son 1.400 millones de pesos los ahorros del 2020. Sería muy razonable que parte de eso se destinara a aquellos gurises que peor pasaron la pandemia, porque además tenemos esta situación donde la pandemia no afectó a niñas y niños por igual, sino que hay algunos que les fue muy mal en términos de conexión, de acompañamiento de los adultos. Pensemos los gurises que viven en hogares monoparentales, donde la mamá o el papá no pudo dejar de tener su actividad laboral. Bueno, allí el sistema público de educación tiene que tener acciones que reparen ese daño que produjo la pandemia. 3 días puede ser una señal capaz que para el común de la población, pero a fin de diciembre lo que generan es más complicaciones que avances en aprendizaje. Y acá voy a apelar a la memoria de todos quienes fuimos escolares, de que en diciembre el régimen de la escuela ya es otro, ya es el ensayo de fin de año, ya es la despedida de los compañeros, es la salida o el campamento que tanto se trabajó, es la realización de las Sí, carpetas. pero Pablo, seguramente esa memoria a la cual estás apelando, que lo comparto contigo, eran en años normales, ¿no? Las dificultades que tú apuntabas, justamente tus primeras palabras fueron dedicadas a los 2 años irregulares que hemos tenido. Justamente quizás esa excepcionalidad de estos 2 años hacen la excepcionalidad de este último trimestre de esta manera organizada, ¿no? Sí, igual insisto en esto, ¿no? Aquellos gurises que cumplieron con las medidas de aislamiento social, que no vieron a sus abuelos, que no estuvieron con sus compañeros de clase, con sus amigos, efectivamente la tarea esta de la construcción de la grupalidad, de la despedida, es absolutamente relevante para la socialización. Ujú. No me animo a ponerla, digamos, en el mismo nivel que lengua y matemática, pero me animo a señalar que es una cosa extremadamente importante en las escuelas. Y creo que el espíritu este diciembre, mientras podamos mantener esta situación sanitaria, va a ser ese en las escuelas, porque efectivamente, a ver, pensemos que 2 años en la vida de un niño son mucho Sí, tiempo. claro. Este, para estar desvinculado de sus pares, para estar en las posibilidades que tiene la propuesta educativa de las escuelas públicas uruguayas. Ujú. Lo otro que a mí me llama la atención es que esto no es parejo para públicos y privados, porque eso también daría alguna señal de que, bueno, no, los privados están en libertad de establecer el calendario como les parezca. Creo que esto no es una buena señal, y no es una buena señal no solo para las comunidades, para los docentes que vienen como con una carga muy importante en sostener la distancia, en recomponer la presencialidad, en ir a buscar a aquellas niñas y niños que se desvincularon durante el cierre escolar, en acompañar familias, digamos, porque la situación social ha empeorado. Es decir, yo creo que necesitamos otras señales, más allá de que la discusión del calendario a mí me parece una discusión muy interesante y en general los aportes que hay desde la pedagogía, desde las ciencias o lo que hacen otros países, implican a veces cortes durante el año que permitan como ordenar los tiempos de trabajo escolar, implican propuestas en el verano que sean mucho más potentes y mucho más masivas. Cuando decimos, bueno, hay un 15% de directores que trabajan en verano educativo, esto podría aumentarse, digamos, y con propuestas que efectivamente tengan que ver con el verano y con los aprendizajes, más después de venir de 2 años de pandemia. Ujú. Pablo, para terminar, y obviamente no es el tema de ahora y seguramente lo tratemos más sobre fin de año, pero ya aprovechando que te tenemos allí, desde el punto de vista de la evaluación educativa, desde el punto de vista del resultado pedagógico,
todo hace indicar que este año debe haber sido mejor que el año pasado, ¿no? Por las circunstancias de la Sí, pandemia, la presencialidad, etcétera. los daños sobre aprendizaje y desarrollo todavía vamos teniendo como algunas fotos. Sí. En términos de cómo encararon las comunidades, las autoridades, el sistema educativo, yo creo que Uruguay tenía una base interesante, y a la hora de comparar con la región, muy interesante en términos del CEIBAL, de la potencia de las propuestas educativas, del compromiso de sus docentes, de un montón de recursos que estaban allí, que en el 2020 se utilizaron y fueron claves para mantener el contacto, y creo que en el 2021 se mejoró. Cuando uno va a mirar el acceso a las plataformas de Ceibal, aumentó ese uso. Es decir, es una cosa para celebrar, digamos, en este escenario, tener los recursos que teníamos en el sistema educativo, pero pienso lo mismo con el Instituto Pasteur o con el sistema de salud. Es decir, esas son construcciones que financió la sociedad a través de sus impuestos y que permitieron que los efectos de la pandemia fueron sustantivamente diferentes a otros países donde estuvieron cerrados todo el año. Claro. Y creo que esto nos permite estar en una mejor posición para identificar a aquellos que necesitan más apoyos, y colocarles algún pesito más en un escenario donde se ha celebrado el ahorro. Ujú. Próximos pasos que manejen los maestros será seguramente reunirse con las autoridades de la enseñanza, plantear esto y seguramente intentar hacer rever este fin de clases. Eso habría que preguntárselo a las organizaciones de los docentes. Yo tengo la preocupación con esta discusión que está hoy en esto del cierre del año de los directores que van a estar la primera semana de enero cerrando sus partidas de comedor, etcétera, y que efectivamente van a tener que arrancar después de Reyes con verano educativo. Porque allí efectivamente tenés un tema para resolver en términos de administración. Sí. Y hay que resolverlo lo mejor posible, porque si no la escuela que empieza el verano no puede empezar correctamente si es el mismo director o director. Así que allí hay algo para avanzar, y creo que hay algo para avanzar en esto de colocar recursos, no a troche y moche, sino, bueno, definamos cuáles son el 10%, el 15% de los gurises y gurisas más afectados por la pandemia, de forma de que ellos tengan una posibilidad extra de trabajo en tutorías, con maestra comunitaria. El tiempo pasado, Está digamos. claro. Ahora, en términos de los aprendizajes y la posibilidad de mitigar eso que no se aprendió, creo que estamos en un buen momento. Tenés un sistema educativo que puede responder a eso. Tenés docentes que están de acuerdo con eso, digamos, pues eso también es importante. Uruguay pudo abrir escuela porque tenía a los docentes preocupados por abrir la escuela, porque veía lo que estaba haciendo los efectos de la pandemia en sus estudiantes, comunidades que acompañaron. Esto no es una situación general, digamos, uno cruza el charco, mira para Brasil y las posiciones no están tan consistentes. Está En claro. Uruguay tenemos un consenso que es desde la universidad, la academia, el Instituto Pasteur, los docentes, las comunidades, todo el mundo está de acuerdo que cuanto más podamos tener los gurises en la escuela, mejor. Bueno, vayamos un pasito más en buscar algún financiamiento para esas tutorías, para esas cuestiones que permitan mejorar los aprendizajes y cuidar la trayectoria. La seguimos en cualquier momento, Cayani. Muy amable, un gran abrazo. Gracias a ustedes y un abrazo, Jaime. Gracias por tu tiempo. Muy bien, señoras y señores, la opinión del panel luego de esta pausa en el debate en vivo aquí en la tele. Ya venimos.